No sé cómo explicar todo lo que me pasó ese día, solo sé que fue extraño y me dejó un poco traumado. Mi nombre es Arturo y todo ocurrió cuando tenía 17 años, estaba en mi casa, eran las 10 de la mañana apenas, me levantaba para iniciar el día, fui a la cocina para desayunar algo cuando veo que mi mamá estaba ahí, ella me dijo que no se me olvidara que en la noche ella y mi papá irían a visitar a mi abuelo, y que con eso yo me quedaría solo en la noche solo hasta que regresen ellos, yo lo recordé y le dije que estaba bien. Unas horas antes de que ellos se vayan decidí salir de la casa e ir a la tienda a comprar unas palomitas ya que aprovecharía para ver una película en la noche. Cuando regresaba de la tienda vi un local de DVD, entré por curiosidad, solo estaba para ver qué había, cuando el que estaba en caja se acercó a mí y me dijo que era lo que buscaba, yo, antes de decirle que solo estaba mirando él saca de su pantalón una caja y me lo extiende, al ver la caja era un DVD de una serie, era de Malcolm el de en medio, una serie que a decir verdad me gustaba mucho, pero le dije al señor que no iba a comprar nada, él solo me dice que me lo podía llevar gratis sin problema, que era de él y que ya no lo quería, yo se lo acepté pues que no iba a rechazar algo gratis, le agradecí y me dirigí a la salida, antes de salir volteo a verlo y el señor me estaba viendo con voltear y salgo de ese local. Al llegar a mi casa veo la caja del DVD y vi que en la portada que solo estaba Malcolm de pie, de fondo había una casa en ruinas y abajo decía temporada 8, se me hizo raro, más que nada porque decía temporada 8 ya que solo había 7 temporadas, de la portada pensé que solo era una decoración de como temporada final. Ya en la noche estaba en mi cuarto cuando entra mi mamá y me dice que ya se iban, yo le digo que está bien, ella antes de irse me dice que si llega a haber un problema le llamara y que no le habla a nadie, le dije que está bien, cuando ellos se fueron yo había puesto los seguros de la casa, me subo a mi habitación y enciendo la tele para ver qué película había, al cambiar y cambiar de canal no encontraba una buena película hasta que recuerdo que tenía un DVD de la serie Malcolm, enciendo el aparato con el que podía reproducir el DVD, lo meto y de repente hubo un apagón en toda la casa, me asomé por la ventana y vi que no era el único ya que se había ido en toda la colonia pero, lo extraño que me pareció era que la televisión estaba encendida y con un menú de Malcolm que tenía como opciones reproducir, opciones y créditos, yo le di a reproducir, la tele empezó a transmitir la intro se le entendía la canción y había estática, también que no dijo el título del capítulo como siempre lo hacía después de la intro. Después de la intro, la pantalla de la televisión muestra la casa de Malcolm, no pasaba nada, así estaba por 5 minutos, cuando después se empieza a escuchar susurros y así por otros 5 minutos, después empezó lo aterrador, se empezó a escuchar una risa yo para este punto me estaba asustando un poco, en eso, la pantalla muestra a Malcolm mirando fijamente la pantalla, y dice: "Hola Arturo, espero que disfrutes del capítulo". Yo después de escuchar eso salgo corriendo de mi cuarto pero se cierra la puerta, en eso, la misma voz que me había hablado antes dice: "No te vas a ir Arturo, el capítulo está por empezar". Volteo a ver de nuevo la tele y lo que veo me dejó muy asustado, era Malcolm pero tenía los ojos totalmente negro, no tenía pupilas, en eso, se empiezan a escuchar gritos, yo todo asustado empiezo a golpear la puerta de mi cuarto para poder abrirla. Al lograr abrirla salgo corriendo de mi cuarto y voy a la puerta principal de la casa para salir de ahí pero recordé que estaba con seguro, así que empiezo a buscar la llave del seguro para poder salir, no las encontraba pero recuerde que tenía un pequeño martillo en mi cuarto, empiezo a buscarlo cuando dejan de escucharse los gritos de la televisión, luego, siento la necesidad de ver por la ventana de mi cuarto, al asomarme vi a un hombre alto entre los arbustos, no podía ver su cara por la oscuridad, me dejo asustado pero en eso en la pantalla de la televisión veo que aparece Malcolm en su casa, cuando empieza a caminar por la casa y se dirige a la puerta principal, sale de su casa y se mete al auto de su mamá, enciende el auto y antes de que se vaya, voltea a verme y me dice: "Iré por ti".
Estaba muy asustado, quería gritar por el miedo que tenía y lo que estaba pasando, cuando recuerdo dónde había dejado la llave del seguro de la puerta. Antes de salir llamo a mi mamá pero no me respondía, así que decido llamar al 911 y pedir que traigan a un policía. Cuando me respondieron les digo lo que pasa y que envíen a un oficial. Ellos me dijeron que en 5 minutos estará uno ya que hay uno cerca por la zona. Mientras hablaba con urgencias veía la televisión y lo que vi me sorprendió. Malcolm estaba por una calle que yo conocía, era por donde vivía. Vi como él se estaba acercando a mi casa poco a poco. Por el teléfono le dije que llegara rápido el policía. En eso, escucho como un auto se aparcaba afuera de mi casa, me asomo por la ventana y vi que no era un auto de policía. Veo la pantalla de mi cuarto y vi que era Malcolm, estaba viendo fijamente la ventana de mi cuarto. Yo me quedé en shock, no podía creer lo que estaba viendo. En eso, por la misma pantalla en la televisión veo como un auto de policía se estaciona al otro lado de la acera. Veo como Malcolm voltea a ver al policía con enojo, la pantalla se pone en negro, luego, mi celular empieza a sonar, era una llamada, conteste y era el policía. Me dice por el celular que ya llegó. Yo salgo de mi cuarto directo a tomar la llave donde la había dejado para quitar el seguro y salir. Al tomar la llave escucho por el celular la voz del policía preguntándome lo siguiente. ¿Eres tú el que se está acercando? Yo le dije que no porque aún no había salido de mi casa. El policía me dice. Espere, veo qué es lo que quiere ese señor. Al solo tocar la manija de la puerta principal escucho un grito desgarrador por el celular y se termina la llamada. Después escucho como algo a mi espalda se rompe algo, tomo una linterna del comedor y apunto a la cocina. Era un plato que se había caído, pero al apuntar la linterna a la sala vi al mismo hombre que había visto en los arbustos y atrás de la ventana abierta por el cual supuse que se había metido. Luego veo como él levanta un cuchillo que tenía. Yo suelto un grito y quito el seguro de mi casa y salgo de ahí. Empiezo a correr en dirección a una estación de tren que había cerca de mi casa. Al estar corriendo empiezo a escuchar un auto siguiéndome con las luces. Pude notar que era Malcolm el que me estaba siguiendo. Tuve que meterme aún a un camino por donde no podía pasar el auto o si no iba a conseguir atropellarme. Al salir del otro lado estaba a 2 cuadras de la estación del tren. Al llegar volteé hacia atrás y ya no me estaba siguiendo el auto y tampoco había rastros de aquel hombre con cuchillo. Pago mi entrada del tren y para mi suerte la estación que alcance a subirme. Me bajé después de 4 estaciones, que era la que quedaba más cerca de la casa de mi abuelo. Fui en dirección a la casa. Al llegar tocar la puerta y me abra mi mamá, se sorprendió y me regañó por venir hasta acá solo, pero al explicarle lo que había sucedido, ella se asustó y llamó a la policía y envió a la policía a la casa. Cuando ellos llegaron preguntaron cómo estaba el lugar y si había un auto estacionado de policía. Ellos dijeron que todo estaba tranquilo y que no había ningún auto de policía, pero que estaba la casa con la puerta abierta. Mi mamá les dijo que podían entrar e inspeccionar. Después de varios minutos volvieron a marcar y dijeron que la casa estaba desordenada y la televisión estaba destruida junto con el aparato de DVD. Esa noche por el miedo que tenía decidimos dormir con mi abuelo. Al día siguiente fuimos a la casa y la encontramos como lo habían descrito. Mi mamá dudaba si en serio lo que le había contado era verdad. Yo le decía que sí, además de que la lleve al local donde lo había adquirido, pero, sorpresivamente ya no estaba. Era como si por arte de magia ya no estaba. Después de unos días nos mudamos de esa casa porque yo no podía dormir, y si lograba dormir tenía pesadillas. Hoy en día ya no tengo pesadillas y puedo dormir un poco tranquilo, pero no dejo de pensar en aquella noche, y en ese señor que me dio el DVD.